Conocido como el país de los cuatro mundos, Ecuador es un lugar que parece tenerlo todo. Cumbres andinas, ciudades coloniales, playas de ensueño, la exuberante selva amazónica y un archipiélago volcánico que parece sacado de otro planeta, las Islas Galápagos. En este vídeo te llevaremos a un recorrido por las maravillas culturales, históricas y naturales que hacen de Ecuador un destino único en el mundo. Bienvenidos una vez más a un viaje fascinante a través de uno de los países más increíbles de América Latina. ¡Vamos! Eso sí, no olvides darle al like y suscribirte al canal, que así nos ayudas mucho a seguir realizando vídeos como este. Sin más preámbulos, comencemos. Ecuador está ubicado en la región noroccidental de América del Sur. Su capital es Quito y la ciudad más poblada del país es Guayaquil. Es miembro de la Comunidad Andina y está organizado en 24 provincias que a su vez se subdividen en cantones. Limita al norte con Colombia, al este y sur con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Es uno de los dos únicos países de América del Sur, junto con Chile, que no tiene frontera con Brasil. La cordillera de los Andes divide la parte continental del país de norte a sur, lo que provoca sus diferentes paisajes, ecosistemas y climas. Hacia su flanco occidental encontramos la costa de Ecuador y hacia el oriente la Amazonía. Por esta diferenciación entre costa, sierra y Amazonía se le conoce como el país de los cuatro mundos, siendo ese cuarto mundo el archipiélago volcánico de Colón, más conocidas como Islas Galápagos, a casi 1000 kilómetros de la costa continental y haciendo frontera marítima con Costa Rica. La línea equinoccial o paralelo cero atraviesa el país y divide los territorios continental e insular en dos, quedando así la mayor parte del territorio ecuatoriano en el hemisferio sur. Ocupa un área de 256.370 kilómetros cuadrados. Con unos 17 millones de habitantes, es el 10º país más poblado de América y el más densamente poblado de América del Sur. Su moneda, desde el año 2000, es el dólar, que tras una fuerte crisis económica sustituyó al sucre como divisa nacional. Su uso horario es de -5 horas en el continente y de -6 horas en Galápagos. Aunque la mayoría de pueblos indígenas viven hoy en la sierra y el oriente, en los orígenes de la historia de lo que hoy es Ecuador, la costa albergaba la mayor concentración de población. Las culturas Tolita, Bahía, Manta, Valdivia y Machalilla fueron fundamentales en aquellos lejanos tiempos. Su importancia supera con creces la de los incas, belicosos conquistadores que únicamente llegaron a estas tierras medio siglo antes de que lo hicieran los españoles. Cuando los incas llegaron a la zona en el siglo XV, gobernados por Túpac Yupanqui, el sucesor de Pachacuti, se encontraron con una feroz resistencia. Túpac Yupanqui tuvo un hijo con una princesa Cañari. El niño, Huayna Cápac, creció en Quito y sucedió a su padre en el trono cusqueño. Este murió en 1526, dejando en herencia el reino dividido entre sus dos hijos. Al mismo tiempo, un grupo de extraños hombres barbudos en unas extrañas embarcaciones aparecieron por la costa norte. Se trataba de los primeros españoles, una avanzadilla conducida por Bartolomé Ruiz de Andrade, en misión de exploración para la posterior expedición de Francisco de Pizarro. Mientras tanto, la rivalidad entre los dos gobernantes acabó con Atahualpa derrotando a Huáscar. A finales de 1532, se organizó una reunión entre Pizarro y Atahualpa en Cajamarca, en el actual Perú. Cuando el 16 de noviembre se produjo el encuentro, el enfrentamiento se precipitó y en su transcurso los conquistadores capturaron al Inca y masacraron a la mayoría de su ejército. Se pidió un rescate por Atahualpa y los incas llevaron incalculables cantidades de oro, plata y otros objetos de valor hasta Cajamarca. Sin embargo, tras el pago del rescate, Atahualpa, en lugar de ser liberado, fue sometido a juicio y condenado a muerte, provocando prácticamente el final del Imperio Inca. Durante la primera época del virreinato, Lima, hoy Perú, fue la sede de la administración política.
Aunque en su origen fue una gobernación, más o menos el actual territorio de Ecuador se convirtió en 1563 en una división administrativa de mayor rango, la Real Audiencia de Quito. En 1739 se transfirió del Virreinato del Perú al de Nueva Granada, formado aproximadamente por las posteriores repúblicas independientes de Colombia y Venezuela. Tras algunos intentos previos por parte de los criollos quiteños, la independencia finalmente se alcanza gracias a Simón Bolívar. El venezolano se dirigió hacia el sur de Caracas, liberó lo que hoy es Colombia en 1819 y apoyó a los criollos de Guayaquil cuando estos reclamaron su independencia el 9 de octubre de 1820. Se tardó casi 2 años en independizar completamente lo que hoy es Ecuador del dominio español. La batalla decisiva tuvo lugar el 24 de mayo de 1822, cuando uno de los mejores oficiales de Bolívar, el mariscal Antonio José de Sucre, derrotó al ejército realista en la batalla de Pichincha, tomando Quito. El sueño de Bolívar era crear unos Estados Unidos de Sudamérica, a imagen del vecino del norte, y empezó aglutinando a Venezuela, Colombia y Ecuador en una nación independiente llamada la Gran Colombia. Este experimento duró solo 8 años, ya que Ecuador se tornó lo totalmente independiente en 1830. Tras independizarse de España, la historia de Ecuador vivió desenfrenadas luchas políticas entre liberales y conservadores, las cuales con frecuencia terminaban en episodios de violencia, llegando incluso algunos de sus presidentes a ser asesinados, como García Moreno y Eloy Alfaro. Durante gran parte del siglo XX, el ámbito político ecuatoriano fue inestable, aunque el país nunca sufrió los baños de sangre ni las brutales dictaduras militares de otras naciones latinoamericanas. Eso no quiere decir que los militares nunca tomaran el poder. En el siglo XX se dieron casi los mismos periodos de gobierno militar que de mandato civil. Hacia la década de 1970, Ecuador era una república carente de estabilidad, con la fruta, especialmente el banano, como única exportación importante, hasta que se dio el hallazgo de petróleo en la zona del Oriente en 1967. En 1973, las exportaciones de crudo habían crecido hasta situarse en el primer lugar, y al despuntar la década de 1980, constituían más de la mitad de los beneficios totales procedentes de las exportaciones. Tras el descubrimiento del petróleo, el país empezó a pedir préstamos creyendo que los beneficios de las exportaciones de crudo permitirían pagar su deuda externa. Pero a mediados de la década de 1980 se comprobó que esto era imposible debido al fuerte descenso de las exportaciones de petróleo ecuatoriano, a la bajada de precios de 1986 y al desastroso terremoto de 1987, que acabó con casi 40 kilómetros de oleoducto, provocando graves daños en el medio ambiente y en la economía. El hallazgo del oro negro también abrió amplias zonas de la cuenca amazónica ecuatoriana a la explotación económica, lo que afectó a la selva y a las etnias indígenas locales. En el siglo XXI, la situación de inestabilidad política y social ha seguido más o menos igual. Épocas de una pequeña bonanza económica seguidas de crisis políticas e institucionales, agravadas por la aparición de organizaciones narcotraficantes con un gran poder infiltradas en todos los estamentos de la sociedad. El país tiene una población indígena de casi 4 millones de personas, que representa un 25% aproximadamente del total. Un 65% de los ecuatorianos son mestizos, con antepasados mezcla indígenas y europeos. Existen más de una docena de grupos étnicos diferenciados, que hablan unas 20 lenguas diferentes. Los más destacados son los quechua, con casi 2 millones de individuos, los guaraní, los shuar, antaño llamados jíbaros, los chachi o los cofán. Discriminados históricamente, hoy siguen enfrentándose a graves problemas como la pérdida de tierras a causa de la deforestación, las perforaciones petroleras y la minería. Sin embargo, en los últimos años han logrado importantes avances en el ámbito político. Por medio de marchas y levantamientos populares, la Confederación de Nacionalidades Indígenas ha ejercido presión para tener mayor autonomía y conseguir reformas agrarias. También han conseguido que el gobierno haya realizado algunas concesiones, como la entrega de 16.000 kilómetros cuadrados de tierras a grupos indígenas en 1992 y una mayor autonomía y reconocimiento en la Constitución de 2008. Ecuador
se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre, por lo cual su territorio se encuentra en ambos hemisferios. Comprende dos espacios distantes entre sí: el territorio continental al noroeste de América del Sur con algunas islas adyacentes a la costa y el archipiélago o provincia insular de Galápagos, que se encuentra a unos 1000 kilómetros de distancia de la costa continental en el Océano Pacífico. En la zona continental, hacia el suroeste se ubica el Golfo de Guayaquil, donde desemboca el río Guayas en el Océano Pacífico. Muy cerca de Quito, la capital, sobre la cordillera de los Andes, se alza el Cotopaxi, uno de los volcanes activos más altos del mundo. El punto más alto del Ecuador es el volcán Chimborazo, con 6.263 metros sobre el nivel del mar y cuya cima es el lugar más lejano al núcleo de la Tierra debido a la silueta elíptica del planeta, razón por la cual es llamado el punto más cercano al Sol. Es el país del mundo con más ríos por metro cuadrado. Casi todos los ríos de Ecuador se forman en la región de la sierra y fluyen al este hacia el río Amazonas o al oeste hacia el Océano Pacífico. Los principales ríos de Oriente son el Pastaza, el Putumayo y el Napo. Ecuador está clasificado como uno de los lugares de mayor diversidad del mundo. La pequeña nación es uno de los países más ricos en especies del planeta. La impresionante biodiversidad ecuatoriana se debe al gran número de hábitats que engloban su frontera, con una flora y una fauna muy diferentes entre ellas. En los diversos hábitats del país hay unas 25.000 especies de plantas vasculares y todos los años se descubren otras nuevas. El oriente es la parte ecuatoriana de la Amazonía, la mayor selva lluviosa del mundo, que alberga una gran variedad de plantas y animales. Otro de los hábitats de Ecuador es el bosque nubloso tropical. Estos ambientes húmedos se encuentran a considerable altura y han adaptado ese nombre a causa de las nubes que atrapan. Por encima del monte andino, en altitudes de más de 2.500 metros, se hallan los altiplanos, conocidos en Ecuador como páramos. También en algunas zonas abundan los manglares y en las cálidas zonas costeras cercanas al Parque Nacional Machalilla y en la provincia de Loja, los bosques secos tropicales. El país alberga unas 1.600 especies de aves, aunque es imposible dar un número preciso porque a menudo se informa de la aparición de especies de las que no se tenían datos y muy ocasionalmente se descubre alguna nueva. Los colibríes y los tucanes son algunas de estas aves, aunque podemos encontrar águilas, guacamayos, el cóndor andino e incluso pingüinos en las Islas Galápagos. Se sabe de unas 300 especies de mamíferos en Ecuador. Hay desde monos en las tierras amazónicas, como mono araña, aullador o capuchino, hasta jaguares, tapires y pumas. A veces se ven delfines fluviales de color rosado en los afluentes del Amazonas. En la zona de los Andes podemos encontrar llamas, alpacas y vicuñas en estado salvaje, sin olvidarnos de los cientos de leones marinos que viven en las islas. También hay unas 460 especies de anfibios, de las cuales la mayor parte son ranas, y de los reptiles destacan la tortuga gigante y las iguanas marinas y de tierra en Galápagos, así como los caimanes y las serpientes en la selva. Ecuador posee más de 30 parques y reservas protegidos por el gobierno, de los cuales 9 tienen categoría de parque nacional, así como numerosas reservas naturales de administración privada. Un total del 18% del país se considera zona protegida. Algunos de estos parques nacionales son el de Cajas, Cotopaxi, Galápagos, Machalilla, Sangay o Yasuní. En Ecuador hay una población de 17 millones de personas y con una densidad de población de 61 habitantes por kilómetros cuadrados, es el país más densamente poblado de Sudamérica. Sin embargo, la población se halla distribuida de manera muy irregular. Así, 16 millones se encuentran en la costa y la sierra, menos de la mitad del territorio, repartidas prácticamente entre las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí, mientras que poco más de 900.000 viven en el oriente. Galápagos, con una población de 29.000 habitantes, es la zona menos poblada del país. Las ciudades más pobladas son Guayaquil, con 2.800.000 habitantes, Quito con 2.700.000 y Cuenca con 600.000.
no solo se limita al área que se une al océano, sino a la zona que se encuentra situada entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Tiene un paisaje mayormente llano, con altitud inferior a los 1000 metros sobre el nivel del mar, con una vegetación de matorrales y bosques secos en el sur y bosques húmedos en el norte, con presencia de manglares en el Golfo de Guayaquil y en la costa norte. Por su territorio corren ríos que parten desde los Andes hasta llegar al Océano Pacífico, encontrándose también la red fluvial más extensa del país, la cuenca del río Guaya. En sus 640 kilómetros de costa podemos encontrar algunas de las playas más bonitas del país, como la de Canoa, San Lorenzo, Santa Marianita, San Mateo, Olón, Montañita o la playa salvaje de los Frailes, que se encuentra en el interior del Parque Nacional de Machalilla y es probablemente la playa más tranquila y limpia de Ecuador. Algunos de los principales núcleos urbanos de la costa son Chone, situada en el centro norte de la región, en una extensa llanura y atravesada por el río que lleva su nombre. Santa Elena, situada en el centro sur y capital de la provincia del mismo nombre. Montañita, situada a unos 200 kilómetros al norte de Guayaquil y que se ha convertido en uno de los principales puntos turísticos del país debido a su ambiente festivo y a sus famosas olas a derecha, que atraen a surfistas de todo el mundo y a practicantes de deportes de aventura. Santo Domingo, capital de la provincia del mismo nombre y ciudad más poblada también de la provincia. Está situada al centro norte de la región costa, en los flancos externos de la cordillera occidental de los Andes. Manta es la urbe más grande de la provincia de Manabí y uno de los centros económicos, industriales, financieros y comerciales de Ecuador. Es considerada la capital atunera del mundo y cuenta con un importante puerto. Guayaquil es el corazón comercial de Ecuador, una animada ciudad en expansión con rascacielos que le confieren el perfil de gran urbe y algunas colinas cubiertas de coloridas favelas. El malecón junto al río Guaya, el pintoresco barrio de Las Peñas y el Cerro Santa Ana son el punto de referencia geográfico e histórico de la ciudad. Otro punto muy conocido de la ciudad es el Parque Bolívar, más conocido como Parque de las Iguanas, una plaza en pleno centro de la ciudad con una colonia de iguanas terrestres en libertad. La región Sierra, los Andes, Interandina o Serranías es la región geográfica de Ecuador que se extiende de norte a sur por la cordillera de los Andes. Su altura va desde aproximadamente los 1800 metros sobre el nivel del mar hasta los 6263 metros del Chimborazo. Se caracteriza por sus impresionantes elevaciones montañosas, volcanes y nevados. Entre los más importantes están el Cotopaxi, el Tungurahua, el Altar y el ya mencionado Chimborazo. En esta región encontramos algunos de los parques nacionales del país, como el Parque Nacional Cajas o el Parque Nacional Cotopaxi, así como otros lugares de gran belleza natural y de interés turístico, como el volcán Quilotoa, en la que destaca su gran caldera, situada a más de 4000 metros de altitud y que se ha convertido en un enorme lago, o Mindo, una región al norte caracterizada por su belleza natural gracias a su abundante flora y fauna. Otro lugar de gran belleza y que se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del país es la pequeña ciudad de Baños de Agua Santa, situada entre los Andes y la entrada a la selva amazónica. El emplazamiento es fascinante. En los alrededores de la ciudad se pueden ver cascadas como el impresionante Pailón del Diablo, caminar por exuberantes bosques, descender por empinados desfiladeros, descender en coche, barco o bicicleta hasta la cuenca del Amazonas o incluso verse las esporádicas erupciones del cercano volcán Tungurahua. Algunas de sus poblaciones más importantes son Ibarra, Ambato, Loja, Latacunga o Cuenca, que junto a Quito, de la cual hablaremos más adelante, es la ciudad virreinal más importante y bella de Ecuador. Edificado en su mayor parte en el siglo XVI y reconocido por la UNESCO, el centro histórico de Cuenca, con su distintivo perfil de enormes cúpulas y altas torres, es un lugar ajeno al paso del tiempo. Conformada por un área de 120.000 kilómetros cuadrados, representa el 43% del territorio ecuatoriano, extendiéndose desde la cordillera de los Andes en el oeste hasta las fronteras de Colombia o Perú hacia el este. La cuenca de la Amazonía está formada por la afluencia de numerosos ríos que nacen en los Andes y el sudeste del país.
Estos ríos se caracterizan por ser caudalosos y navegables en la mayoría de su curso. En esta zona se encuentran la mayoría de plantas y animales de Ecuador, así como numerosos poblados indígenas, algunos incluso que no mantienen ningún contacto con el mundo exterior, como los Tagaeri, los Taromenanes o los Oñamenanes, de la nacionalidad guaraní, ubicados en la provincia de Orellana y Pastaza. Si te interesa conocer la selva amazónica más detalladamente, te recomendamos que vayas al vídeo que hicimos específico de esta región tan maravillosa del planeta. Os la dejamos por aquí y en la descripción. En la Amazonía tenemos el Parque Nacional Yasuní, en plena cuenca amazónica, a unos 250 kilómetros al sureste de Quito. También el Parque Nacional Podocarpus, o la Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno, así como numerosos refugios y centros de recuperación de animales. En el Amazonas vive aproximadamente un 5% de población ecuatoriana. Algunas de sus poblaciones más importantes son Nueva Loja, El Coca, Tena o Puyo, una ciudad que en los últimos años ha crecido como destino turístico por su ubicación en plena selva, promocionando el turismo ecológico y los deportes de aventura. El famoso archipiélago de Ecuador fue bautizado por los primeros exploradores españoles como Islas Encantadas. Esta aislada cadena de islas volcánicas, yermas en apariencia, es el hábitat de una asombrosa variedad de fauna y flora, incluidas especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Es uno de los mejores sitios del planeta para observar de cerca la vida natural, tanto sobre la tierra como bajo el mar. Situado en el Océano Pacífico, a casi 1000 kilómetros del continente, lo componen 13 islas grandes, 6 pequeñas y muchísimos islotes, la mayor parte sin nombre. 5 de las islas están habitadas. La mitad de los residentes viven en Puerto Ayora, en la isla de Santa Cruz, en mitad del archipiélago. Puerto Vaquerizo Moreno, en la isla San Cristóbal, es la segunda población con más habitantes, así como la sede administrativa de Galápagos. Las otras islas habitadas son Isabela, la más grande, Baltra y Santa María. Casi todas las islas tienen 2 o incluso 3 nombres. En los mapas más antiguos aparecen los topónimos españoles e ingleses, muchos de los cuales están relacionados con piratas o nobles británicos. Pero el gobierno ecuatoriano les asignó otros nombres oficiales en 1982. Es imposible hablar de las Islas Galápagos y no mencionar a Charles Darwin. Está tan metido en la mentalidad colectiva que todo el mundo cree que pasó mucho tiempo en ellas y que la inspiración de las ideas del origen de las especies las tuvo en estas islas. Sin embargo, parece ser que eso no es cierto. De su expedición a bordo del Beagle, Darwin solo pasó 5 semanas navegando por el archipiélago. Al principio más interesado en la geología que en la biología, y ni siquiera se bajó en todas las islas. De hecho, sus posteriores observaciones sobre las palomas o los métodos de cría de perros en Inglaterra tuvieron mucha más repercusión en la formación de sus ideas que los pinzones, aunque estos se han convertido en el mejor ejemplo de la versión abreviada de la teoría de la evolución. San Francisco de Quito, que así es su nombre oficial, está ubicada al centro norte de la región interandina del Ecuador, sobre la hoya del río Guayabamba, en las laderas occidentales del estratovolcán Pichincha, a una altitud promedio de 2.850 metros sobre el nivel del mar, siendo la segunda capital nacional a mayor altitud del mundo, solo superada por la capital de Bolivia, La Paz. Al parecer recibe su nombre de la Confederación de los Quitus, una alianza de señoríos que habitaban la hoya del Guayabamba desde el siglo VI, y tras la conquista española se consolidó como la urbe más importante del actual territorio ecuatoriano. Sus modernos bloques de apartamentos y modestas casas de hormigón pueblan las faldas de los montes. La joya de la ciudad es el casco antiguo, con sus monumentos coloniales y tesoros arquitectónicos, estrechas calles, plazas y edificios religiosos, destacando la Plaza Grande, centro sociopolítico de la ciudad, donde se encuentra el Palacio de Carondelet, sede del gobierno y residencia oficial del presidente, así como la Catedral de Quito. Otros lugares a destacar son la iglesia de la Compañía de Jesús, la iglesia más ornamentada de la ciudad, llena de oro y cuyas cúpulas destacan en la ciudad, la Plaza de San Fernando con su iglesia y convento anexo y la Basílica del Voto Nacional, con sus impresionantes torres a las que se puede subir para disfrutar de unas vistas inigualables del casco antiguo.
A unos pocos minutos a pie encontramos el Monte Panecillo, rematado con una figura de la Virgen de Quito construida con piezas de aluminio y desde donde pueden observarse la totalidad de la ciudad y los volcanes que la rodean. La ciudad también cuenta con un teleférico que asciende por las laderas del volcán Pichincha, así como un parque temático a las afueras llamado La Mitad del Mundo, con una línea que separa el parque en los hemisferios sur y norte, y un monumento en el centro coronado con un globo y que tiene en su interior un museo sobre la cultura ecuatoriana. Quito es la primera ciudad declarada, junto a Cracovia en Polonia, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el 8 de septiembre de 1978. La economía de Ecuador se caracteriza por una combinación de sector público y privado, con una notable presencia del Estado en áreas estratégicas como el petróleo, la minería y las telecomunicaciones. Los principales sectores económicos de Ecuador incluyen el petróleo, aunque su relevancia ha disminuido en los últimos años debido a la caída de los precios y la disminución de las reservas. La agricultura, especialmente en la producción de banano, cacao, café, flores y camarones. Y el turismo, es una fuente importante de ingresos para Ecuador, gracias a su diversidad geográfica que incluye playas, selvas tropicales, montañas y las famosas Islas Galápagos, que atraen a visitantes de todo el mundo. La ruta Spondylus es un recorrido por carretera que recorre la costa ecuatoriana, desde Esmeraldas al norte, cruzando por Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y terminando al norte de Perú. Es un recorrido por pueblos pesqueros, playas turísticas y áreas protegidas donde se puede practicar deportes acuáticos, conocer la cultura local y probar la gastronomía de la costa de Ecuador. Recibe su nombre de la concha Spondylus, un molusco que las culturas prehispánicas usaban como principal medio de comercio, alimento y hasta para elaborar adornos. Mezclando influencias española e indígena y aprovechando la gran cantidad de productos locales, la cocina ecuatoriana se ha desarrollado como una de las más exóticas y deliciosas del mundo. Cada región tiene sus especialidades, destacando los yampingachos, el hornado, el cuy, el seco de chivo, los ceviches, como el de camarón o de concha, el encocado, el bolón, el encebollado, los corviches o la tonga. Ecuador es el mayor exportador de bananas del mundo y el tercer mayor productor de cacao. El volcán Cotopaxi, ubicado en los Andes ecuatorianos, es uno de los volcanes activos más altos del mundo, con una altura de 5.897 metros. Ecuador tiene una de las poblaciones indígenas más grandes de América Latina, con más de 14 grupos étnicos reconocidos. El cóndor andino, una de las aves voladoras más grandes del mundo, es el símbolo nacional de Ecuador. Ecuador es el hogar de una de las especies de ranas más pequeñas del mundo, la rana Paedophrine amaunensis, que mide menos de 8 milímetros de largo. Existe una población en la Amazonía que se llama como la petrolera Shell. En las Islas Galápagos, habitantes y turistas conviven con animales en estado salvaje como leones marinos, iguanas marinas y de tierra, tortugas o pelícanos, aunque está terminantemente prohibido tocarlos. Esperemos les haya gustado el vídeo. ¿Conocían estos datos de Ecuador? ¿Han estado o tienen pensado visitar el país? Déjanoslo en los comentarios. No olviden darle al like y suscribirse al canal, que así nos ayudan a seguir creando contenido como este. Un saludo a todos esos curiosos que nos acompañan siempre.